Era finales del siglo XIX, y una frialdad mortal había invadido las iglesias de América. El formalismo religioso había sustituido el fuego del altar. Congregaciones enteras se reunían domingo tras domingo, cumpliendo rituales vacíos, cantando himnos sin alma, escuchando sermones que no tocaban el corazón. Los predicadores hablaban de Dios como si Él fuera un recuerdo lejano de los tiempos bíblicos. La unción se había convertido en una palabra olvidada en los diccionarios teológicos. Los milagros estaban relegados a las páginas amarillentas de las Escrituras, como si el Dios que partió el mar y resucitó a los muertos simplemente hubiera decidido retirarse. La gente salía de los cultos con la misma sed espiritual con la que entraba, hambrienta de algo real, algo que tocara sus almas resecas por la religiosidad vacía. Pero cuando parece que toda esperanza se desvanece, cuando la oscuridad espiritual parece haber vencido definitivamente, el Altísimo levanta a alguien. Alguien improbable, alguien que el mundo jamás esperaría. Y así fue como él escogió a una mujer sencilla, criada en una granja apartada de Ohio, una joven que ni siquiera había completado sus estudios formales, pero cuyo corazón ardía con un hambre insaciable por lo sagrado. Su nombre era María Beulah Underwood Woodworth Ether, y el cielo estaba a punto de usar sus manos frágiles para conmover a naciones enteras. María creció en una familia metodista tradicional, donde la fe era más una herencia cultural que una experiencia transformadora. A los 8 años, durante un culto de avivamiento, entregó su corazón a Jesús de forma genuina, pero fue solo el comienzo de un viaje que la llevaría mucho más allá de los límites de la religión convencional. Desde pequeña, experimentaba visiones y sueños proféticos que la dejaban perpleja. Veía ángeles, contemplaba el cielo abierto, recibía revelaciones que su mente infantil apenas podía comprender. Sus padres, aunque creyentes, se sentían incómodos con estas manifestaciones sobrenaturales. Después de todo, las mujeres no debían tener visiones. Las mujeres no debían profetizar. Las mujeres debían permanecer en silencio en la iglesia. Pero Dios había marcado aquella vida con un propósito eterno. A los 13 años, durante una noche de oración solitaria, María tuvo una visión que cambiaría el curso de su existencia para siempre. El cielo se abrió ante sus ojos como una cortina siendo rasgada, y vio multitudes incontables de personas perdidas, caminando hacia un abismo de fuego eterno. Sus gritos de desesperación resonaban como truenos en sus oídos. Lágrimas calientes corrían por su rostro joven mientras contemplaba la realidad devastadora de la perdición humana. Entonces, una voz suave pero autoritaria habló a su espíritu: «Te he llamado para predicar mi palabra y salvar almas de la perdición. Debes ir». Ese encuentro con lo sagrado no fue solo una experiencia emocional pasajera, fue una marca de fuego grabada en su alma, una comisión celestial que la perseguiría por años. María sabía que había sido llamada, pero ¿cómo podría una mujer predicar en una época en que eso era considerado un escándalo? ¿Cómo podría ella, sin educación formal, enfrentarse a teólogos y pastores entrenados en seminarios? El miedo y la inseguridad la atormentaban, pero el llamado de Dios era más fuerte que sus limitaciones humanas. Si esto te está conmoviendo, comenta en los comentarios ahora. Durante 17 largos años, María resistió el llamado divino. Se casó con Phineas Woodworth, tuvo hijos, intentó vivir una vida normal de esposa y madre cristiana, pero el fuego de Dios en su interior no se apagaba. Cada culto al que asistía, cada sermón que escuchaba, cada oración que hacía, el recuerdo de aquella visión volvía con fuerza renovada. Era como si Dios susurrara constantemente en sus oídos: «¿Cuánto tiempo más vas a desobedecerme? ¿Cuántas almas perecerán mientras dudas en cumplir mi voluntad?». En 1880, Bax, a los 35 años, María finalmente se rindió completamente. En una noche de agonía espiritual, se postró en el suelo de su casa y clamó con toda la fuerza de su ser:
Señor, iré, predicaré, úsame como quieras, pero no me dejes perecer por desobediencia. En ese momento, algo sobrenatural sucedió. Una presencia gloriosa llenó el ambiente, y sintió como si manos invisibles la ungieran para el ministerio. Lágrimas de quebrantamiento y rendición corrían como ríos por su rostro, mientras una paz inexplicable inundaba su corazón. El Espíritu Santo había tomado posesión total de su vida, y nunca más sería la misma. Pocos días después, María subió al púlpito de una pequeña iglesia metodista y predicó su primer mensaje público. Sus palabras no eran elocuentes según los estándares académicos, pero llevaban una unción sobrenatural que cortaba como espada de dos filos. Antes incluso de terminar el sermón, la gente comenzó a llorar compulsivamente, cayendo de rodillas en profundo arrepentimiento. La presencia de Dios era tan tangible en el ambiente que algunos no podían permanecer de pie. Era como si el propio Cristo hubiera descendido a la tierra y estuviera allí, invisible a los ojos pero real al corazón de cada persona presente. Si deseas este fuego, escríbelo quiero y ora con sinceridad ahora. Esa fue solo la primera de miles de reuniones extraordinarias que marcarían el ministerio de María Woodworth Etter. Donde quiera que predicara, lo sobrenatural irrumpía con poder devastador. No era solo una predicación común, era un encuentro directo con la eternidad. Sus mensajes venían acompañados de visiones proféticas que describía con detalles impresionantes, haciendo que multitudes enteras cayeran postradas en llanto y arrepentimiento. En una ocasión memorable, durante una campaña evangelística en Hartford City, Indiana, María estaba predicando cuando súbitamente se detuvo en medio del mensaje. Sus ojos se fijaron en un punto específico de la congregación y comenzó a describir una visión en curso. Veo a un hombre de cabello canoso, vestido con un traje marrón, sentado en la tercera fila. Señor, el Espíritu Santo me muestra que perdiste a tu hijo en un accidente de tren hace 3 años y desde entonces has culpado a Dios. Pero el Señor quiere que sepas que tu hijo está en los cielos esperando por ti. Deja de resistir el amor de Dios y entrega tu corazón quebrantado a Jesús. El hombre, que había entrado a la reunión solo por curiosidad, se desplomó en sollozos. Era exactamente como ella lo había descrito, hasta el color del traje. Corrió hacia adelante, cayó de rodillas y entregó su vida al Señor entre lágrimas. Toda la congregación fue tomada por un quebrantamiento sobrenatural, y durante horas la gente continuó convirtiéndose, siendo sanada y bautizada en el Espíritu Santo. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser despertado. Era imposible permanecer indiferente en la presencia de María Woodworth Etter. Su propia apariencia física parecía irradiar gloria celestial. Testigos relataban que, durante los cultos, su rostro brillaba con una luz sobrenatural, como si estuviera siendo transfigurada ante todos. Sus manos temblaban bajo la unción, su voz se quebraba en momentos de intensa comunión con Dios, y no pocas veces permanecía en éxtasis espiritual por horas, contemplando visiones que describía después con detalles que impresionaban hasta a los más escépticos. En San Luis, Missouri, durante una campaña que duró varias semanas, algo extraordinario sucedió. María estaba orando por los enfermos cuando de repente tuvo una visión del trono de Dios. Describió en voz alta lo que estaba viendo: querubines con 6 alas, el mar de cristal, los 24 ancianos postrados en adoración, y Jesucristo en el centro de todo, irradiando gloria indescriptible. Mientras hablaba, una atmósfera sobrenatural descendió sobre el lugar. La gente comenzó a ver ángeles con sus propios ojos. Algunos escuchaban música celestial que no provenía de ningún instrumento terrenal. Decenas de personas fueron sanadas instantáneamente de enfermedades incurables. Fue como si una ventana del cielo se hubiera abierto sobre la tierra. Un periodista escéptico, que había ido a cubrir el evento para ridiculizar lo que consideraba fanatismo religioso, fue completamente transformado esa noche. Escribió en su periódico:
no puedo explicar lo que presencié. Esta mujer lleva una presencia que trasciende cualquier explicación natural. Vi paralíticos caminar, ciegos ver, y más impresionante que todo eso, vi corazones de piedra deshacerse en lágrimas de arrepentimiento genuino. Si esto no es Dios, entonces nunca conoceré a Dios. ¿Sientes este llamado? Entonces no te calles. Responde, el secreto detrás del poder sobrenatural de María no estaba en técnicas de predicación o estrategias evangelísticas, estaba en el altar secreto donde pasaba horas de rodillas, llorando por las almas perdidas, se levantaba antes del amanecer, cuando el mundo aún dormía, y se postraba en oración hasta que el fuego de Dios ardiera en su corazón, ayunaba regularmente, no como legalismo religioso, sino como expresión de un hambre espiritual insaciable. Sus lágrimas de intercesión regaban el suelo de su habitación de oración, y era allí, en secreto, que Dios le revelaba los secretos del reino. Señor, oraba en las frías madrugadas, quiebra mi corazón con lo que quiebra el tuyo, no me dejes predicar con frialdad, úngeme con lágrimas de amor por las almas perdidas, que nunca suba al púlpito sin haberme encontrado contigo primero en el valle de la humillación. Estas oraciones no eran solo palabras, eran gritos de un alma apasionada por Dios y desesperada por ver vidas transformadas. Era esa vida en secreto lo que explicaba por qué multitudes caían en llanto solo al oír su voz. Ella no subía al púlpito cargando sermones preparados en gabinetes, subía cargando el peso de la gloria de Dios que había recibido en oración. Sus palabras venían mojadas en las lágrimas del altar, ungidas por el fuego del Espíritu Santo, sazonadas por la comunión íntima con el Altísimo. Y querido hermano, querida hermana que está escuchando esta historia ahora, necesito hacer una pausa para hablar directamente con tu corazón. Si sientes hambre por este tipo de poder espiritual, si tu corazón arde por ver lo sobrenatural de Dios manifestarse en nuestra generación, entonces necesitas entender que esto no sucede por accidente. Dios está levantando intercesores, profetas y predicadores ungidos en nuestros días, pero están siendo preparados en el valle de la humillación, en el altar del quebrantamiento. Por eso, si quieres continuar siendo alimentado con historias que van a despertar aún más hambre de Dios en tu vida, suscríbete a este canal ahora y activa la campanita para no perder ningún mensaje que pueda transformar tu caminar espiritual para siempre, porque lo que estás a punto de escuchar sobre María Woodworth-Setter es solo el comienzo de un mover que Dios quiere hacer en tu propia vida. Pero como toda persona que lleva la unción genuina de Dios, María enfrentó oposición feroz. Líderes religiosos establecidos la atacaban constantemente, cuestionando su autoridad para predicar por ser mujer. Periódicos publicaban artículos calumniosos, llamándola fanática y engañadora. Pastores de denominaciones tradicionales prohibían a sus miembros asistir a sus reuniones. Fue procesada varias veces, acusada de alteración del orden público e incluso de charlatanismo. En una ocasión terrible, durante una campaña en San Luis, autoridades locales, presionadas por líderes religiosos, la mandaron a detener en medio de un culto. Cuando los policías llegaron para detenerla, María estaba orando por una mujer paralítica. No resistió el arresto, pero dijo calmadamente, hagan lo que quieran conmigo, pero Dios completará su obra. En el exacto momento en que las esposas tocaron sus muñecas, la mujer paralítica se levantó caminando y gritando, «Gloria a Dios, estoy sana». La multitud irrumpió en alabanza, y los propios policías quedaron tan impactados que liberaron a María inmediatamente, pidiendo perdón por el error. Las acusaciones más crueles venían justamente desde dentro de las iglesias. Predicadores que nunca habían visto un milagro en sus ministerios, la criticaban por excesos carismáticos. Teólogos que conocían la Biblia de memoria, pero nunca habían experimentado su poder, la denunciaban por emocionalismo desenfrenado. Denominaciones enteras se posicionaban contra ella, alegando que una mujer jamás podría ser usada por Dios de forma tan poderosa. Deja un amén si crees que este mover puede suceder hoy. Pero María permaneció inquebrantable,
Cuando se le cuestionaba sobre su autoridad para predicar, respondía con una frase que se hizo famosa: Dios no mira el sexo cuando necesita un vaso limpio para usar, mira el corazón. Si los hombres no quieren predicar el evangelio con poder, Dios levantará a las mujeres para hacerlo. Cuando se la acusaba de fanatismo, replicaba: prefiero ser fanática en el reino de Dios que muerta en la religión de los hombres. Los fariseos también llamaron a Jesús fanático. En Oakland, California, una situación particularmente tensa ocurrió cuando varios pastores locales se unieron para impedir sus reuniones. Sembraron rumores de que era una falsa profeta, que sus milagros eran montajes, que estaba engañando a gente sencilla. El día que María llegó a la ciudad, encontró el lugar de culto rodeado por una multitud hostil, instigada por esos líderes religiosos. En vez de cancelar la reunión o huir de la confrontación, María subió a una plataforma improvisada en la calle y comenzó a predicar con una unción aún mayor. Sus palabras eran como fuego, cortando a través de la hostilidad y tocando corazones endurecidos. Miró directamente a los pastores que la perseguían y dijo con voz profética: conocen las Escrituras, pero no conocen el poder de Dios. Enseñan sobre los milagros de Jesús, pero niegan que Él pueda hacer los mismos milagros hoy. Cuidado, que al perseguirme, no estén persiguiendo al mismo Cristo. En ese momento, uno de los pastores que lideraba la oposición sufrió un infarto repentino y cayó en medio de la multitud. María inmediatamente bajó de la plataforma, se arrodilló junto al hombre y oró con lágrimas: Señor, no lo dejes morir en su rebeldía. Dale una segunda oportunidad de conocerte verdaderamente. El pastor fue completamente sanado al instante, se levantó llorando y pidió perdón públicamente, confesando que había sido movido por envidia y orgullo religioso. La multitud hostil se transformó en una congregación quebrantada, y cientos se convirtieron esa noche. Lo que Dios hizo con él, puede hacerlo contigo. Pero la decisión comienza en tu altar. Durante casi 40 años de ministerio, María Woodworth Etter predicó a más de 1 millón de personas. Sus campañas atraían multitudes de hasta 20,000 personas por noche. En una época en que eso se consideraba imposible, se fletaban trenes especiales para llevar gente a sus reuniones. Periódicos seculares se veían obligados a cubrir sus cultos debido al impacto social que causaban. Miles de personas fueron curadas de enfermedades incurables, documentado por médicos y hospitales. Más importante que todo eso, cientos de miles de almas fueron salvadas de la perdición eterna. En una de sus reuniones más impactantes, en Dallas, Texas, María tuvo una visión durante la predicación que dejó a toda la audiencia en estado de shock. Dejó de hablar y se quedó en silencio por varios minutos, con los ojos fijos en el cielo, lágrimas corriendo por su rostro. Luego, con la voz embargada por la emoción, comenzó a describir lo que estaba viendo. Veo a Jesús caminando en medio de esta congregación. Está llorando, sus ojos están llenos de lágrimas por las almas que aún están perdidas. Se acerca a una joven en la quinta fila, lleva un vestido azul y un sombrero con flores blancas. Señorita, Jesús está parado a su lado, extendiendo sus manos perforadas hacia usted. Él dice: hija, yo morí por tus pecados, ¿por qué sigues rechazando mi amor? Él muestra las marcas de los clavos, la sangre aún está fresca. Él sufrió todo esto por amor a usted. La descripción era tan vívida, tan llena de detalles específicos, que la joven mencionada se desmayó de la emoción. Cuando fue socorrida y volvió en sí, estaba convertida, llorando y clamando por el perdón de Dios. Pero lo impresionante es que otras personas en la congregación comenzaron a decir que también estaban viendo a Jesús caminando entre ellos, exactamente como María describía. Era como si el velo entre el mundo físico y espiritual se hubiera removido temporalmente. Las palabras proféticas de María nunca fueron vagas o generalizadas, eran específicas, precisas, cortantes. En una ocasión, durante una reunión en Chicago, ella se detuvo en medio del mensaje y señaló a un hombre bien vestido en la audiencia. Señor,
el Espíritu Santo me revela que usted es dueño de varias casas de juego en la ciudad, y vino aquí solo para ridiculizar nuestra fe. Pero Dios tiene una palabra para usted. Él conoce el vacío de su alma, conoce las noches de insomnio, atormentado por la culpa, conoce la desesperación que lo hace beber hasta perder la conciencia. Él quiere liberarlo de esa esclavitud y darle una vida nueva. El hombre, que de hecho era un conocido dueño de casinos clandestinos, quedó tan impactado con la precisión de la palabra que corrió al frente, cayó de rodillas y entregó su vida completamente a Cristo. Al día siguiente, cerró todos sus establecimientos, distribuyó su fortuna a los pobres, y se convirtió en un evangelista ferviente. Era esa precisión profética, combinada con un amor genuino por las almas, lo que hacía que multitudes cayeran en llanto en la presencia de María. No era manipulación emocional, era el propio corazón de Dios, siendo revelado a través de un vaso quebrantado. Las personas sentían que Jesús estaba allí, viendo a través de sus ojos, hablando a través de su voz, tocando a través de sus manos. Sus reuniones no seguían programas rígidos o liturgias preestablecidas. María dependía totalmente de la dirección del Espíritu Santo a cada momento. A veces predicaba por horas seguidas, completamente tomada por la unción. Otras veces, se quedaba en silencio por largos períodos, solo orando y permitiendo que Dios se moviera sobrenaturalmente. No era raro que entrara en éxtasis espiritual durante los cultos, quedando completamente inmóvil por horas, mientras su rostro brillaba como el de un ángel. Durante esos momentos de éxtasis, testigos relataban que recibía visiones extraordinarias del cielo, del infierno, del futuro de la iglesia, de los avivamientos que vendrían. Al retornar a su estado normal de conciencia, describía esas visiones con detalles impresionantes, haciendo profecías que se cumplían años después. Era como si Dios la llevara en espíritu a los lugares celestiales para recibir revelaciones que después compartiría con su pueblo. Una de sus frases más impactantes fue dicha durante una reunión en Nueva York, cuando enfrentaba críticas severas de la prensa secular. Pueden cuestionar mis métodos, pueden criticar mis manifestaciones, pueden dudar de mis visiones, pero hay una cosa que no pueden negar: vidas están siendo transformadas, corazones rotos están siendo sanados, almas perdidas están encontrando salvación, y mientras esto suceda, seguiré predicando, aunque tengan que llevarme al púlpito. Y fue exactamente eso lo que hizo hasta el final. Incluso cuando la edad avanzada debilitó su cuerpo físico, María continuó predicando con el mismo fuego de su juventud. Sus últimas reuniones fueron tan poderosas como las primeras. A los 78 años, unos meses antes de partir a la eternidad, todavía estaba dirigiendo cultos donde lo sobrenatural se manifestaba con poder extraordinario. En su lecho de muerte, en 1924, María reunió fuerzas suficientes para dar una última palabra profética que marcó a todos los presentes. Veo días gloriosos llegando para la Iglesia de Cristo. Veo un avivamiento mayor que el de los tiempos apostólicos a punto de ser derramado sobre la tierra. Jóvenes serán levantados con poder y autoridad espiritual que sacudirá a naciones. Mujeres profetizarán, hombres soñarán sueños, señales y prodigios acompañarán a los que crean. Lo que ustedes vieron a través de mi ministerio fue solo una pequeña muestra de lo que Dios hará en los últimos días. Suscríbete y activa la campanita para recibir más historias que edifican tu fe. Y hoy, casi un siglo después de su partida, el legado de María Woodworth-Etter continúa vivo y palpitante. Cada intercesor que se levanta en la madrugada para orar por las almas perdidas lleva un poco de su ADN espiritual. Cada predicador que sube al púlpito ungido por el Espíritu Santo está caminando en las huellas que ella dejó. Cada persona que se rehúsa a aceptar una fe tibia y busca el poder sobrenatural de Dios está honrando la memoria de esta mujer extraordinaria. Pero la pregunta que resuena a través del tiempo es esta:
¿Dónde están las Marías de nuestra generación? ¿Dónde están los hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio del altar secreto para llevar la misma unción? ¿Dónde están aquellos que prefieren ser llamados fanáticos por el mundo a ser considerados muertos para Dios? ¿Dónde están los predicadores que lloran por las almas perdidas hasta que sus lágrimas rieguen el suelo de sus cuartos de oración? La misma unción que revistió a María Woodworth-Setter está disponible hoy. El mismo Dios que usó a una mujer sencilla del interior de Ohio para sacudir naciones enteras continúa buscando vasos limpios para usar. El mismo Espíritu Santo que hacía caer a multitudes en llanto a través de su predicación quiere manifestarse a través de ti con el mismo poder. Pero hay un precio que pagar, hay un altar que construir, hay lágrimas que derramar, hay horas solitarias de oración que invertir, hay críticas y persecuciones que soportar. Hay un ego que crucificar y un corazón que quebrantar. El poder de Dios no es barato, y la unción auténtica no es producto de regateos espirituales. María Woodworth-Setter no era una supermujer, era simplemente una mujer común que decidió ser extraordinaria en la presencia de Dios. No nació ungida. Fue ungida porque pagó el precio de la consagración. No era naturalmente elocuente, se convirtió en un vaso a través del cual el propio Dios hablaba. No poseía carisma humano, poseía la presencia del Altísimo, que es más poderosa que cualquier personalidad. Y tú, que estás leyendo esta historia en este momento, necesitas responder a una pregunta fundamental. ¿Estás dispuesto a ser ese tipo de vaso en las manos de Dios? ¿Estás dispuesto a renunciar a los aplausos humanos para recibir la aprobación celestial? ¿Estás dispuesto a ser incomprendido por los religiosos para ser usado por el Señor? ¿Estás dispuesto a llorar en secreto para que otros encuentren alegría en la presencia de Dios? Si sientes este llamado quemando en tu corazón ahora, si reconoces que Dios está hablando directamente a tu alma a través de esta historia, entonces no dejes pasar este momento. Arrodíllate donde estés y haz la misma oración que María hizo hace más de un siglo. Señor, iré, prediqué, úsame como quieras, pero no me dejes perecer por desobediencia. El mundo está esperando por las Marías y los predicadores ungidos de nuestra generación. Las almas perdidas están clamando por alguien que lleve la presencia genuina de Dios. Los cielos están preñados de un avivamiento que hará que los grandes despertares del pasado parezcan solo ensayos para lo que está por venir. La pregunta no es si Dios quiere usarte, Él quiere. La pregunta es si estás dispuesto a pagar el precio que María Woodworth-Setter pagó, si estás dispuesto a ser incomprendido por los hombres para ser usado por Dios, si estás dispuesto a cargar la cruz del ministerio hasta que te transforme en un vaso de honor en las manos del alfarero divino. La historia de María Woodworth-Setter no terminó cuando ella partió a la eternidad. Continúa siendo escrita a través de cada persona que decide tomar en serio el llamado de Dios en su vida. Continúa a través de ti, si tienes coraje de responder sí al Señor hoy. Lo que Dios hizo a través de ella, Él puede hacerlo a través de ti. Pero la decisión comience ahora, en tu altar, en tu cuarto de oración, en tu corazón quebrantado ante la presencia del Altísimo. No dejes que este mensaje pase en vano. Responde al llamado. El mundo necesita tu sí para Dios.